Yo soy Juan Sebastián Ruiz, soy el consejero delegado del Inbiotec, que es una spin-off del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, y nosotros somos el coordinador del proyecto Biotic Thunder, en el que participamos nosotros, Galquimia, Televés y la Universidad de Santiago de Compostela. Para explicaros un poco lo que hacemos en el proyecto, voy a compartir dos imágenes que yo creo que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Nosotros lo que desarrollamos cuando arrancó la pandemia es una cosa que se llaman aptámeros, que son secuencias de DNA que tienen afinidad por unas determinadas proteínas. Es decir, tú lo que haces es seleccionar específicamente esas secuencias de DNA para que tengan una afinidad especial por unas proteínas concretas. Nosotros lo hicimos contra las proteínas estructurales del SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad del COVID. Esto que veis aquí es la secuencia de DNA que al final se pega a proteínas sin las cuales el virus no puede funcionar, ¿vale? Si os dais cuenta, estas estructuras de DNA adquieren unas conformaciones específicas que son lo que le dan la afinidad por esas proteínas. Este era el punto de partida del proyecto Biotic Thunder, ¿no? Una vez que tienes esos aptámeros que reconocen partes esenciales del virus del SARS-CoV-2, las puedes utilizar de dos maneras, con propósitos diagnósticos y con propósitos terapéuticos, ¿de acuerdo? En propósitos diagnósticos, tú lo que puedes hacer, dado que esas secuencias de DNA reconocen esas proteínas del virus, es detectarlos en distintos tipos de muestras, ¿no? Y lo que estamos haciendo en el proyecto Biotic Thunder es el típico test de antígenos basado en estos aptámeros para detectar la presencia del virus en muestras de pacientes, bien nasofaríngeas, bien de saliva, y también estamos utilizando estos aptámeros para detectar la presencia del virus en aguas residuales, con una diferencia con respecto a lo que se está haciendo ahora en las aguas residuales, y es que hemos podido demostrar hasta ahora que la detección de esas partículas del virus no necesitan del tratamiento de la muestra, lo cual reduce muchísimo costes y acelera el proceso de detección del virus. Eso es lo que estamos haciendo en la parte diagnóstica. Y en la parte terapéutica lo que nos hemos planteado es el desarrollo de unos nuevos compuestos antivirales que lo que buscan es la degradación de las proteínas sin las que el virus no puede funcionar. Estos compuestos se forman básicamente a partir de tres elementos principales. El aptámero, que va hacia esas proteínas y actúa como una punta de lanza, y atrapan esa proteína de interés, un linker y una cola que lo que hace es estimular el proceso interno que tenemos dentro de las células para degradar proteínas. Las células, dentro de su maquinaria interna, tienen distintos elementos que lo que permiten es controlar el nivel de expresión de proteínas para mantener un equilibrio saludable en las funciones, en los procesos funcionales que tienen las células. Entonces, nuestros compuestos lo que harían es ir hacia las proteínas del virus, conseguir atraparlas y provocar la degradación de esas proteínas del virus a nivel de nuestras propias células, ¿no? Utilizando su maquinaria. Esto lo podemos hacer desde un punto de vista de cuando el virus ya está dentro de la célula, y lo podemos hacer también cuando el virus está todavía fuera del espacio de la propia célula, ¿no? Y básicamente eso es lo que estamos intentando hacer en el proyecto Biotic Thunder. La parte TIC lo que hace es reforzar las tareas que estamos intentando desarrollar, los objetivos que estamos intentando cumplir, tanto en el ámbito diagnóstico como en el ámbito terapéutico. En el ámbito diagnóstico, lo que estamos haciendo en colaboración con Televés es acoplar un lector a este test de antígenos, por ejemplo, para poder digitalizar el resultado de tal manera que la información llegue a las autoridades sanitarias competentes y el usuario tenga la certeza de que la presencia del virus está ahí. Todos hemos visto estos últimos meses, nos hemos puesto a mirar los test de antígenos a ver si la raya estaba, no estaba, etcétera, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo un poco con Telebase, y además estamos utilizando inteligencia artificial para, en función de la intensidad de la línea, determinar cuál es la carga viral que tiene el paciente. En el caso de la detección en muestras de agua, lo que estamos haciendo es utilizar una plataforma que utiliza técnicas de óptica y digitales para poder identificar la presencia de ese virus atrapado en nuestros aptámeros en un microchip. En el caso de la parte terapéutica, lo que estamos haciendo es colaborar con la USC precisamente en lo que es el diseño racional de estos compuestos. Lo que nos están ayudando es a determinar cuál es la forma óptima de todos estos tres componentes, el aptámero, el linker y el degradador, para que los compuestos tengan la máxima eficacia posible. Y Galquimia, finalmente, lo que está haciendo en el consorcio es ayudarnos a escalar todo el proceso de síntesis química de estos degradadores de proteínas. Desde luego, sin la ayuda de Gaín y de la Asunta en esto, no podríamos abordar una aproximación tan arriesgada como la de los compuestos antivirales, que evidentemente tiene un riesgo tecnológico elevado, es muy innovador, pero sin ese apoyo pues sería bastante difícil abordarlo, y además pensamos que tiene aplicación no solo para el SARS-CoV-2, sino para un número importante de otro tipo de enfermedades.